historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Su amigo Ricardo Trillanes les recibe con mucho gusto en este que es su programa de La Historia No Contada, dándoles continuidad a lo que habíamos hablado sobre ya los 3 programas anteriores sobre la Inquisición. Hoy vamos a hablar sobre este programa sobre Fray Juan de Zumárraga como ya inquisidor apostólico en una etapa que se lleva a cabo de 1536 a 1543. Y dice así: asume sus funciones inquisitoriales extraordinarias el 27 de junio de 1535, cuando Alonso de Manrique, inquisidor general de Sevilla, lo nombra inquisidor apostólico. Zumárraga tenía las facultades de establecer un tribunal de inquisición para así designar funcionarios, los que fueran necesarios para fijar a su gente a su alrededor de confianza, a su servicio, con sus salarios. Él tenía todas esas facultades y sobre todo eliminar los subordinados que él quisiera. O sea, él podía formar el equipo de trabajo que él quisiera y que a él le conviniese. Entonces, Zumárraga cumple con las instrucciones, organiza el tribunal y comienza en funciones el 5 de junio de 1536 con una solemne procesión con música que partió del Hospital de Jesús hasta las oficinas administrativas del obispado. Fueron procesados en ese momento, o sea, que no quisieron tocar, fueron procesados 2 músicos. Se menciona que fueron 2 trompetas, o sea, 2 músicos que tocaban la trompeta, que se negaron a tocar para la apertura del Santo Oficio, multándolos con 6 libras de cera blanca que serían enviadas y entregadas en la naciente Catedral de México. Se estableció una cárcel de la Inquisición y el personal que estaba bajo el mando de Zumárraga tenía todo listo y preparado para proceder en sus haberes tales como tribunal inquisitorial. Entonces había 2 secretarios, eran 3 porque uno notificaba, y entonces eran Miguel López de Legazpi, Martín de Campos y Diego de Mayorga. Fungían como secretarios. El fiscal era el doctor Rafael de Cervantes, el tesorero era Agustín Guerrero, el nuncio era Cristóbal de Canejo, el receptor era Martín de Zavala, el alguacil Alonso de Vargas. Todos ellos era personal administrativo. El delegado o provisor de Zumárraga era Juan Rebollo. Ejercía las funciones de comisario del Santo Oficio, y cuando Zumárraga se ausentaba de su sede, Rebollo también fungía como juez oficial que presidía los procesos de tortura. Los nombres de los intérpretes en los casos de los indios presentados ante Zumárraga, hay nombres de conocidos frailes del siglo XVI como Bernardino de Sagún, Fray Toribio de Benavente, Motolinía, Francisco Maldonado y Alonso de Molina. En el periodo de 1536 a 1543, que es el periódico como inquisidor episcopal de Fray Juan de Zumárraga, efectuó 152 procesos, 10 declaraciones, 13 informaciones, un sinnúmero de cartas, 7 denuncias, una averiguación, 56 juicios por blasfemia, que era el crimen que más prevalecía. Ya les comenté en los anteriores programas que por lo regular
Estos juicios eran en contra de los inquisidores porque su blasfemia mayor era del juego, y en el juego blasfemaban diciendo pese a Dios, apostaban pese a Dios, o sea, como a pesar de Dios voy a hacer apostar, voy a echar los dados, voy a echar la baraja. Entonces, esa era una blasfemia muy fuerte. Ya lo había comentado, pero se los recuerdo nuevamente. 5 herejías luteranas, 19 judaizantes, 14 investigaciones por idolatría y sacrificios, 8 por proposiciones heréticas, 20 por bigamia, 5 juicios de clerecía y 19 casos que implicaban a indios. Los demás juicios fue por crímenes contra la ortodoxia. La caída de Zumárraga como inquisidor apostólico llegó por política, por la política que él desarrollaba con los indios y algunas en contra de los indios. Vamos a ver por qué. En esta política en contra o con los indios, habría cuestión de interpretación aquí, era precisamente, tenía muchas opiniones divididas en torno a la naturaleza de los mismos. En la década de 1530-1540 es cuando se hace todo este embrollo de que, bueno, era cuando los marcaban como animales, los inquisidores, la iglesia los defendía, pero también decían que si tenían alma o no, porque si no eran conversos, pues eran profanos, eran como animalitos, ¿verdad? Sí, hijos de una creación, pero que no tenían conciencia. O sea, vamos, situaciones que nomás no. Entonces se pasan 10 años en este tipo de situaciones, de peleas, de controversias. Decían una cosa los inquisidores, la nobleza española, decían otra cosa los frailes que los defendían. En sí, Motolinía quiere decir el pobre, que era precisamente uno de los traductores y era uno de los encargados desde el primer inquisidor, ya lo vimos en el programa 3 de la Inquisición, que precisamente de este señor Fray Valencia, Martín de Valencia, precisamente Motolinía es el que da testimonio, da fe de que siendo franciscano, Fray Martín de Valencia, bueno, pues él de alguna manera tenía potestades, Valencia decía, superiores a las del fuero civil, y que él tenía fuero eclesiástico, fuero criminal, y obviamente el fuero que le daba la Inquisición. Y bueno, aquí en el Cabildo y todo esto de la Nueva España, bueno, pues se arma una rebatinga diciendo si sí o si no, y quien testimonia y quien revisa, y los abogados del Cabildo revisan los documentos que muestra sus cartas credenciales de Valencia, y le dicen, bueno, le dicen ya no tanto a él, sino a la Orden General Franciscana, que se abstuvieran de decir que tenían esas potestades, cuando en la documentación presentada por Valencia, sus cartas credenciales, decía otra cosa, no decía realmente lo que correspondía, como él lo sustentaba. Entonces, aquí en esta década se decía que un indio converso recientemente al catolicismo no debía estar sujeto a la jurisdicción del Santo Oficio, y Zumárraga no apoyaba este punto de vista. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo vamos a juzgar tan severamente a alguien que se acaba de convertir a una nueva religión después de tener infinidad de ídolos, infinidad de dioses, eran politeístas los aztecas, y le meten solamente a un dios al que hay que adorar, al que hay que te va a ir muy bien, bueno, fue un cambio trascendental. Y obviamente, pues unos decían, sí me convierto, como lo hacen los judíos por allá en Europa en la época medieval, porque si no los mataban. Aquí pongan ustedes que distaba un poquito, algo así, pero no mucho, había mucha diferencia. Entonces, aquellos en Europa volvían a sus creencias y eran conversos por no convicción, sino por conveniencia. Y aquí algunos que se convertían y veían todavía cómo los marcaban, veían
cómo los trataban como bestias de carga. Decían, bueno, este es tu Dios que tú me manifiestas y la fe que tú profesas, y cómo tratas a mis parientes, cómo tratas a mis hermanos, cómo me tratas a mí, pues yo mejor sigo con mis dioses. Entonces, en esta película que existe de Cabeza de Vaca, donde está el Inquisidor Mayor y está haciendo sus investigaciones, muy buena película, se las recomiendo, con Aarón Hernández, el Inquisidor Mayor, que al final lo terminan hasta matando los soldados españoles. Era tanta la presión por justificar la Inquisición en América, que empieza a descubrir que detrás de las vestimentas, porque antes a los santos pues era la cabeza, las manos, era lo encarnado, por decirlo así, en una figura antigua, que eran de madera muchas veces, o de caña, o la pasta viene hasta un poquito después. Y entonces lo demás, el tronco, pues era así con la figura humana, pero no detallado, como ahora vemos un Santo Cristo, por ejemplo, del siglo XVIII, del siglo XIX, ya encarnado, ya con su taparrabos, que tiene otro nombre, ahorita se me escapa. Pero bueno, y entonces los cubrían, les hacían sus túnicas a los santitos de tela real. Algunos cristos conservan su cabellera todavía real, los dientes de marfil real, dientes pues humanos, o cuando en la encarnación tiene la vista de la costilla, por ejemplo en el centro todavía hay muchas imágenes de estas. Bueno, pues era hueso real, si no de humano, sí de un animalito. Entonces se trataba de hacer las imágenes muy impresionantes y muy reales, sobre todo lo de los santos cristos. Entonces les ponían sus hábitos reales a las imágenes, pero allí aparece, y era cierto que en la película esta Cabeza de Vaca, bueno, pues estaban los inditos rezando muy fervientemente, y llega el inquisidor y le alza el hábito al santo que estaba ahí como fraile, ¿no? Al Santo Domingo, San Francisco, vamos a ponerle así, ¿no? Con su hábito franciscano, y encuentra precisamente un monolito, una diosa, un dios azteca, y pues lo tira, ¿no? Entonces, sí se convertían, pero seguían rezándole e introducían sus ídolos debajo del santo nuevo, debajo de ese santo impuesto, muchas veces a la fuerza, a una nueva creencia. Entonces Zumárraga no estaba de acuerdo con esto, no entendía esto, que las otras personas en la división de opiniones, hasta el fuero civil, le hacía ver que no podían ejecutar, no podían sentenciar, no podían ser tan fuertes con estos indios, nuevos indios conversos, o judíos conversos, algunos los que venían de Europa, pues porque apenas se estaban conociendo y se estaban adaptando a una nueva religión. Y bueno, pues él dice que no apoya este punto de vista, y ataca directamente la idolatría y los sacrificios donde quiera que se los encontraba, y juzgaba tales prácticas que ponían, él justificaba que ponían en riesgo absoluto el proceso de cristianización en América. Zumárraga remitió a la justicia secular para su quema un caso muy famoso de Don Carlos, que era cacique, un gente con mucho poder, con mucho dinero, que era cacique de el señorío de Texcoco. Y en 1539 muchas autoridades hicieron ver que no eran suficientes las pruebas en contra de Don Carlos para merecer una sentencia tan rigurosa. Zumárraga fue censurado desde España por haber prescrito la relajada, por haber prescrito y haber rebajado y relajado la orden de Inquisición, y por eso fue retirado como inquisidor apostólico. Pero no se queda ahí, porque hay cartas de aquí, de la Nueva España, que mandan a la corona española pidiendo una investigación, y entonces la corona española nombra a Francisco Tello de Sandoval como visitador general, llegando a Veracruz el 12 de febrero de 1544,
y ya mucho después es recibido el 8 de mayo de 1544, fue recibido por el virrey de Mendoza, don Antonio de Mendoza, por la audiencia de la ciudad, por el mismo Zumárraga, por el cabildo y por 600 caballeros de la colonia. Tello tenía instrucciones de hacer una muy cuidadosa visita en todo el virreinato de la Nueva España e introducir las nuevas leyes de 1542. Como encomienda adicional tenía órdenes de asumir las facultades de inquisidor apostólico en todo el virreinato y los círculos oficiales de la Nueva España. Tenían obligación de prestarle todo tipo de ayuda. Posteriormente fue instruido para investigar el caso del cacique Carlos y para determinar qué se había hecho con sus propiedades, porque repito, era un hombre bastante pudiente, y qué había pasado con sus hijos. Porque antes te sentenciaban, te embargaban tus bienes, y a la iglesia que predicaba esta caridad, en esta nueva religión para los indios americanos, vamos a llamarle ahora novohispanos, pues no se practicaba como tal esa caridad, porque les quitaban todo y no les importaba ni la esposa ni los hijos, y esos bienes se los quedaba la iglesia. Por eso cuando leí los títulos de la gente que trabajaba con Zumárraga, precisamente hay un tesorero, hay un alguacil y hay un receptor. El receptor era el que recibía y de alguna manera extendía un recibo, y a veces no extendía nada, porque si era un reo que iba precisamente a la hoguera, pues ya que les importaba, la gente le decía, si tú le mueves tantito, te va a pasar lo mismo. Entonces, por miedo, siempre acuérdense, y eso hasta hoy en día en las instituciones, en muchas instituciones de gobierno, se utiliza. Si quieren someter los mandos medios superiores al empleado, sobre todo en la federación se usa mucho eso, te espantan, te amedrentan, te amenazan, para que no hagas, para que no digas, para tenerte sometido, violentando tus derechos laborales y violentando tus derechos humanos. Entonces aquí en esta época, ¿qué vamos a hablar de derechos humanos? De derechos humanos que viene en algún momento a manifestar la Iglesia católica, apostólica, romana, traída en la evangelización y facultada para todo lo que era la América, las nuevas tierras descubiertas por el Papa Borgia, por Alejandro VI. Él es el que da la bula de evangelización para las nuevas tierras, y también es el que de alguna manera marca esa división o cómo se van a repartir las cosas entre Portugal y España, las tierras de la América, el nuevo continente. Entonces es muy interesante, ¿no? Y les comento, bueno, después Tello Sandoval permanece solamente 3 años en la Nueva España, de 1544 a 1547, por sus varias actividades e investigaciones encomendadas. Bueno, pues esto lo va a llevar a descuidar a la Inquisición, en la cual dentro de su periodo se expusieron 13 casos ante el Santo Oficio, pero Tello solo intervino ocasionalmente, y cuando él se retira, se va de la Nueva España, pasando estos 3 años, las facultades inquisitoriales regresaron a los obispos, a los prelados de las diversas órdenes que estaban aquí, quienes, de acuerdo con la bula que ya habíamos platicado de, si mal no recuerdo, la de Gregorio VI, la Unimora, actuaban como ordinarios. Antes de salir de la Nueva España, Tello Sandoval le urge a la corona española se establezca en la Nueva España un tribunal formal del Santo Oficio. Pues así es, amigos, amigas, y Fray Juan de Zumárraga, cuando tengan ustedes oportunidad de ir a la Catedral de México, me parece que uno de los horarios de la visita a las criptas, que todo lo que es abajo, el piso de la catedral, la parte de abajo sería el techo de la cripta, pues está la cripta arzobispal. Precisamente ahí en la cripta arzobispal, cuando uno entra,
está abovedada, está hecha, si mal no recuerdo, en un tipo de cruz griega, que es de 4 lados iguales, pero al centro está la tumba, con terminaciones de calaveras aztecas impresionantes, los 4 puntos cardinales, y está el sarcófago prácticamente hecho en mármol de la efigie de Zumárraga, para que lo conozcan cómo era, vestido de obispo, y ahí está él enterrado como primer arzobispo de México. Están de ahí todos los arzobispos de México que ha tenido México, algunos canónigos. Ya se está entrando hacia su lado derecho, hacia su lado izquierdo. Existen los lugares que se llaman, son los famosos pudrideros. Siempre que muere un arzobispo, son 4 pudrideros, 2 y 2. Entonces ahí, por ejemplo, de ahí se exhumó a don Luis María Martínez, arzobispo de México, antes de que subiera su secretario, que fue después arzobispo cardenal de México, el señor Miguel Darío Miranda. Entonces ahí los meten, recién han fallecido, no hay un trabajo de conservación, no hay un trabajo de embalsamamiento, y ahí permanecen hasta que muere el otro arzobispo. Si ya no hay lugar, del primero que está de los 4 de ahí se va a exhumar, y obviamente sus restos van a pasar ya a un nicho de los que están en el ábside, en la parte de atrás del altar. Ahí todavía la misa quedó el altar para celebrarse de espalda. Aunque se celebre en español, pues el cura tiene que estar volteando, ¿no? Entonces ya están los nichos ahí numerados, donde precisamente esos restos áridos, ya los huesitos, lo que quede de ceniza, lo que se haya convertido el cuerpo de esa persona, van a ser conservados ya en un nicho pequeño. Y entonces el recién arzobispo muerto va a ocupar ese lugar para ahí precisamente que su cuerpo se descomponga. Por eso se llaman pudrideros. El que sí está, que jamás se tocó durante tantos siglos, pues fue el de Zumárraga, que es el que está pasando la puerta principal, que es una lápida en mármol muy hermosamente grabada, que prácticamente la puerta principal estaría a la altura de la escalinata al presbiterio del altar de los reyes, o sea, del altar principal, del altar mayor. Detrás del altar está el altar de los reyes, precisamente un altar que fue construido porque se tenía conocimiento que en algún momento los reyes de España vendrían a la Nueva España a conocer sus dominios, a conocer sus territorios. Por eso también de ahí que se hace el castillo de Chapultepec posteriormente, porque pues ¿dónde los iban a alojar? En sí el castillo de Chapultepec iba a ser una residencia para los reyes de España cuando vinieran en su visita a la Nueva España. Pero bueno, ya por ahí está el programa de la historia del castillo de Chapultepec, lo pueden ver. Y entonces se hace ese altar de los reyes, que ya hablaremos a profundidad de ese altar tan hermoso, que se llama de los reyes precisamente porque estaba dedicado a ellos, y precisamente porque hay una bula de los reyes de España autorizando, y de alguna manera el costo del presupuesto, y de alguna manera tampoco estaban mucho de acuerdo en que se gastara tanto en un altar. Entonces obviamente se hacen retablos, se hacen pinturas del mismo. Miguel Cabrera tiene que ver con todo esto también, para llevarlo a España y que vieran los reyes cómo era ese altar tan hermoso, estofado en oro, de hoja de 23, de 22, de 23, de muy alto quilataje, en la hoja de oro. Entonces abajo, donde hay precisamente una parrilla tipo coladera, pero no es una coladera, sino que cuando se hace la misa arzobispal, cuando ha muerto un arzobispo, por esa rejilla se abre y precisamente bajan el ataúd para que baje a la entrada de la cripta arzobispal, y de ahí se meta. Si no, hay que ir hacia el lateral, viendo la catedral de frente, lateral, una de las puertas del lateral izquierdo, por ahí es donde se baja a la cripta arzobispal. Entonces a las 2 de la tarde, me parece que todos los días, hay una visita guiada
a las criptas, me parece que anda entre 70 o 90 pesos el costo para conocer. Antes uno llegaba a las 9 y bajaba a la misa, ahí a la cripta arzobispal sin ningún problema. Pero si no sabes andar allá abajo es un laberinto, te pierdes y te mueres de miedo. A veces hay gente de Vietnam, hay gente de Segunda Guerra enterrada ahí. No sé cómo hayan llegado, pero ves en las lápidas, en las pequeñas lápidas de las criptas, ves conde de no sé quién, y conde de Valparaíso, y condes y vizcondes, y toda la nobleza de los 300 años que fue la colonia, la mayoría está ahí enterrada, pero sí es un laberinto, hay que saber llegar. Entonces, es muy interesante nuestra Catedral de México, y don Fray Juan de Zumárraga ahí quedó, como ahí va a quedar, obviamente, este cardenal arzobispo al que el Papa le aceptó su renuncia en 6 meses, no como otros cardenales arzobispo que les pide se esperen, les pide que no les acepta la renuncia porque todavía hacen falta, pero a quien saben que ya me refiero, en 6 meses se le aceptó. Y el cardenal arzobispo de México vigente, el señor Aguiar Retes, pues también ahí va a quedar, así sea de otro lugar, ese es su lugar, ahí tienen ya su lugar los arzobispos. Así es, amigos, amigas, es muy interesante. Vamos a seguir con los capítulos de la Inquisición en México, bueno, lo que era la Nueva España, se llama la Inquisición Mexicana, porque viene prontamente la historia de don Alonso de Montúfar, obispo de México, arzobispo de México después, y él va a ser el sucesor de Fray Juan de Zumárraga. Por el favor de su atención, amigos, amigas, muchísimas gracias. Escríbanme, gracias por los que lo han hecho, gracias por los que hemos visitado los museos. Prontamente haremos una visita a Templo Mayor en la zona arqueológica y en el interior del Museo del Templo Mayor. Muchas gracias, y su amigo Ricardo Trellanes se despide agradeciendo el favor de su presencia. El próximo programa, amigos, no se lo pierdan, la historia de los sismos en México, siglo por siglo, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Gracias, que pasen todos un feliz día. Hasta luego.